empezaremos por la primera pregunta, ¿vale? La pregunta sencilla. Van a ser unas 12 preguntas. ¿Estás preparado? Sí, listo. Muy bien. La primera pregunta es, ¿deberías castigar a los terroristas? ¿Es la Es pregunta? la primera. Ah, Es muy fácil. pues sí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente Ok. pregunta. Segunda pregunta. En caso de sobrepoblación, ¿usted qué haría? Hmm, Los convierto en soldados. Ujú. Soldados. Soldados para luchar por Karmaland, supongo que se Claro, referirá. claro. O soldados para usted. Pues los dos. Los dos. Ajá, muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Tercera pregunta. Mm. ¿Apoyas la legalización del matrimonio homosexual? Sí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Cuarta pregunta. ¿Qué impuestos pondrías a tus habitantes? ¿Bajos? ¿Medios? Perdón, estoy haciéndome un café, podéis seguir, ¿eh? Muy bien. Supongo que Es muy tendremos que seguir. simple, es muy simple. A los ricos no les cobro nada, porque traen mucho Ajá. dinero a la economía. Y a los pobres les toca pagar. Ajá, entiendo, claro. Así mantenemos el ecosistema de los pobres. Así Seguirán es. siendo pobres y los ricos ricos. Así es. Para yo llevarme bien con los ricos también. Un momento, perdóname. Sí. Listo. Espérate, la apago. Ay, perfecto. Gracias. Me lo voy a subir, ¿vale? Me voy a poner los cascos, voy a estar en el PC. Sí. Podéis seguir. Sí, gracias, Muy bien. gracias. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Mantienes el ecosistema muy conservador por tu parte. Sí. Vale. Quinta pregunta. ¿Daría usted la ciudadanía a los inmigrantes que vengan de fuera? Mm. Hmm. Depende. Perdona, no te he escuchado. La gente que inmigra a Karmaland, depende. Depende de qué. Pues qué objetivos tengan. Yo, por ejemplo, vengo de fuera. ¿A mí se me daría la oportunidad de quedarme a vivir o no? Depende. ¿Podría especificarme un poco? ¿Cuánto dinero traes a la economía, Zapopeta? Ah, ¿Qué beneficios vale. le estás dando a la sociedad, Zapopeta? Entiendo. Va. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, muy estricto, pero adecuado, ¿verdad? Claro. Vale, muy bien. Sexta pregunta. ¿Las drogas estarían prohibidas o aceptadas? 1000% prohibidas, ¿eh? 1000% prohibidas. Las drogas tienes son que un tener- detrimento a la sociedad. Permíteme. ¡Padre, se me está dando error el Windows! ¡Para! ¡Estoy en el PC! ¿Qué pasa?
sí, como decía, las drogas la prohibidísimas, a menos de que venga un empresario con mucho dinero y me convenza de lo contrario. Entiendo. O sea que de momento estarían prohibidas. Tienes que tener cuidado. De momento. A ver, Quizá algún lo del lugareño IPC, no un te segundo. vota por esa elección. Séptima pregunta. A ver. ¿Las armas serían legales o ilegales? No. Serían ilegalísimas. Sin embargo, nosotros las manufacturamos y las vendemos a países más pobres que nosotros. Claro. Así Claro, es. tiene sentido. Claro. No quieres que tu pueblo sea un campo de tiro. Claro, sí que es pero- verdad que le pero puedes nos sacar vamos- dinero. Claro, pero le podemos sacar lana, ¿eh? Octava pregunta. Ujú. ¿El gobierno ayudará a los más desfavorecidos? Supongo que eso contesta. La contestación me la hiciste antes, ¿no? Los Así pobres es, seguirán así siendo es. más pobres, ¿no? No, pero claro, si ya sabes, también no los podemos dejar en el total olvido. ¿Sí me Por entiendes? ejemplo, Lolito es una persona desfavorecida porque Bueno. se ha quedado sin nada. Es muy ¿Cómo fácil. le ayudarías? Es muy fácil. Para que Lolito no se nos salga de control, cada mes le damos una play y lo mantenemos feliz, así. Una cosa, Rubius. Sí. No hace falta que los avises de cada cosa que vas a hacer. Sí. No, lo digo en plan por si necesitáis ayuda en algo. No necesitamos nada. No, claro. estamos haciendo un test. Esto va a ir a los periódicos. ¿Qué? Claro. De A todas ver, formas te ayudaré, estoy Joaquín, escaneando no te cosas. preocupes. Tú lo... Ok, va. Ok, Yo lo va. pinto bien. Ya está. Ok. Bueno, de ahora en adelante mis respuestas van a ser un poquito más diplomáticas. ¿Ok? Muy bien, Ok. muy bien. Bien, novena pregunta. Sí. ¿Qué harás con los niños huérfanos? Con los niños huérfanos se les va a dar $10,000 cada uno. Cada niño que lo haya dejado sus papás, se les va a dar $10,000 a cada uno y se les va a construir facultades e instituciones de alta calidad. Y no. Los niños huérfanos van a ser nuestra prioridad primera. Así es. Muy bien, Sí, muy bien. Claro. ¿De dónde sacarás el dinero para ayudar a los niños huérfanos? Es muy fácil. Haremos buen uso de los impuestos que pagan los buenos ciudadanos de Karmaland, ya que se los estaremos cobrando a la gente más rica de Karmaland. Ellos están ayudando a pagar las instituciones. Sin embargo, también estaremos haciendo ventas de gobierno, de materiales de gobierno, para así poder fundamentar los presupuestos que se está poniendo a las... ¡Cállate! ¡El puto hocico! Onceava pregunta. Sí. Enséñame lo que me vas a decir. ¿Se podrá utilizar la magia oscura? No. Nuestra primera prioridad es la seguridad de todos los ciudadanos de Karmaland. Cualquier cosa que ponga en riesgo su integridad y su seguridad no será permitido en Karmaland. Ajá. Vale, muy bien. Y última pregunta. Ujú. ¿Cuál será su primer mandato? Mi primer mandato es muy simple, Zapopeta. ¿Sabes Ajá. algo que carece el pueblo? El pueblo carece de muchas facultades importantes. Muchos valores, Muy bien. muchas facultades, muchos recursos. Yo pretendo darle lo mejor a Karmaland. Es muy simple. ¿Y cuál será su primer mandato? ¿Qué será lo primero que haga para cambiar eso? Perfecto. Es que no aclaraste la pregunta. Yo lo primero que le voy a dar a Karmaland es lo que necesita más. Esos recursos y las facultades que necesitan para vivir bien. Eso es lo que necesita este pueblo. Y yo lo estaré proporcionando a través de diversos mandatos que yo pondré en pie. ¿Y cuál sería el primero? Un ejemplo. Un ejemplo. Es que, sí, claro. La verdad es que Karmaland es un pueblo que merece mucho apoyo. ¿Sabes qué? Y perdóname que yo me pongo muy emocional cuando yo hablo de Karmaland, porque la verdad es que este es mi pueblo, es de donde yo soy. Y es que la verdad, este pueblo merece mucho. Merece mucho, Claro. Zapopeta. Merece de más, diría yo. Ujú. Y yo lo que quiero Sí. darles es todo lo que necesitan.
Todo lo que necesitan yo se los voy a dar. Todo lo que necesitas. Vale, Todo. estoy a punto. Yo voy a ser el político más proactivo que ha tenido este pueblo. Así de simple. No queda de ok. otra. Pero si el pueblo dice, oye, señor político, lo que estás haciendo no me parece, no estás siendo lo suficientemente proactivo, créeme que lo vamos a solucionar. Lo que yo quiero es la felicidad, la tranquilidad y la seguridad de mi pueblo, Zapopeta. Pero eso sí, yo soy un representante del pueblo, yo haré lo que el pueblo necesite. Como por ejemplo, ¿Estamos en el récord o fuera del imagínate. récord? Estamos fuera ya. Ya Ok, está todo fuera del escrito. récord. Y mira, Zapopeta, es muy simple, Es muy simple. Te lo voy a decir de manera muy cándida y muy honesta, Zapopeta, Esta Ajá. etapa de elecciones es muy importante. Es muy importante. Claro. Tú pensarás que yo estoy prometiendo cosas que son falsas. No es así. No es así, La gente No, necesita... simplemente- La gente necesita fe en el sistema. Nadie cree en el sistema, Zapopeta. Y yo les voy a dar esa fe. Ahora bien, yo gano. A la hora de pedirme cosas, veremos lo que se hace. Pero antes de hacer cualquier cosa, yo necesito estar en esa silla y en esa posición de autoridad. ¿Cómo lo conseguimos? Claro. La gente necesita fe, Zapopeta. A mí me importa la gente, ¿no? Pero entonces me estás hablando de falsas promesas. No, a ver, Zapopeta, por favor, no me ofendas así, No me ofendas así. Y yo no te he faltado al respeto. Yo no quiero que tú me faltes al respeto, Zapopeta. Porque No, yo era mi dar intención. falsas promesas es decir que yo soy un mentiroso. Yo no soy mentiroso, Yo no soy mentiroso. Que quede Vale, muy claro. vale. Que quede muy claro. Muy bien. Yo Muy les bien. voy a dar Vale, lo que pues- esté en mi poder. ¿Y sabes qué? Lo voy a mantener desde ese momento. Les voy a dar lo que esté en mi poder. En mi círculo de poder, yo les voy a dar lo que yo les pueda dar. Muy bien, muy bien, muy bien.